días. Yo hablaré en castellano porque me expreso mejor, ¿vale? Y la presentación la hice en inglés a propósito, porque pienso que cada, cada granito que podemos aportar a que la gente se acostumbre a trabajar en inglés es un plus que le damos a la siguiente generación para que puedan hacer proyectos globales, como los necesita este país. ¿Vale? Entonces, el tema de hoy es bootstrapping. Yo intentaré hablar media hora y casi sería mejor que no me interrumpáis. Y si tenéis preguntas, pues, Oriol, pueden preguntar también por Twitter si les da vergüenza levantar la mano o... ¿Sí? Vale. Ah, que las preguntas las hagamos después de la media hora, ¿vale? Es a propósito de media hora para que haya mucho tiempo para las preguntas y para las respuestas. Y yo sé que aquí la gente suele preguntar. Siempre cuando voy a Andalucía, la gente no suele preguntar. Entonces, es una diferencia cultural, eso va explicando a Oriol. No sé por qué pasa, pero aquí siempre al menos alguien interesado levanta la mano y pregunta. En Andalucía nadie pregunta, salvo las preguntas plantadas, ¿sabes? Y luego todos te atacan al final. Cuando sales en el pasillo, todos van a por ti. Entonces es un poquito es más cómodo recibir preguntas, porque entonces uno sabe si está explicando algo con sentido o si está explicando cosas aburridas. Yo creo que bootstrapping es un tema interesante y intentaré hacerlo de manera interesante. No tengo muchas diapositivas para que no nos mareemos con puntos y temas, pero temas secundarios, pero sí hay algunas cosas muy importantes ahí. Uh, Empiezo con esta imagen, este gráfico, y si algo se os debería quedar en de esta charla es un poquito esto. Bootstrapping, ¿qué quiere decir bootstrapping? Bootstrapping no es otra cosa que autofinanciación. Auto, Autofinanciación en el estricto sentido de la palabra, bootstrapping es autofinanciación. Y en el sentido amplio es emprender, hacer proyectos de negocio con recursos limitados. Relativamente muy pocos proyectos pueden autofinanciarse de manera completa sin necesidad de la financiación externa. Pero muchos proyectos pueden, al menos en las fases iniciales, hacer avanzar bastante sin tener que perder tiempo y buscar mucha financiación externa. En realidad, luego hablaremos de las ventajas de bootstrapping. En realidad, yo creo que mucha financiación es perjudicial para muchos proyectos, porque despista, porque nos hace abrir frentes innecesarios y por una serie de otros motivos que también los explicaré. Entonces, la estructura es la siguiente de la charla. Primero, intentaré explicar lo que sí es autofinanciable y lo que no es autofinanciable. O sea, intentaré dar unos factores según cuáles uno, si tiene proyecto, puede decidir, mi proyecto es para bootstrapping o no es para bootstrapping y necesito a fuerzas empezar mucha financiación externa desde el inicio. ¿Vale? Luego intentaré explicar, en base de mi experiencia inicial de Atrápalo, donde sí la primera parte, los primeros meses los autofinanciamos de nuestros ahorros y luego cogimos financiación externa de Business Angels. Y en base de mi experiencia con elecciones.es, intentaré explicar cómo creo yo que debería hacerse un proyecto de bootstrapping para que tenga éxito. Y luego hablaré un poco de las ventajas del bootstrapping y de las desventajas. ¿Vale? Para cada proyecto de emprender tenemos 4 tipos de recursos que necesitamos. Necesitamos el conocimiento, necesitamos el equipo, necesitamos la idea y necesitamos financiación. La charla de hoy habla de cómo reducir la financiación y mantener el mismo éxito. ¿Qué tipo de proyectos son más propensos a autofinanciarse? Pues esto depende en cuanto al equipo. En cuanto al equipo,
Eso depende de la edad y de la situación personal del emprendedor en primer lugar. Cuanto más joven, esto es buena noticia para algunos de vosotros y para muchos de nosotros es mala noticia. Cuanto más joven es mejor, es más factible autofinanciarse, porque no tienes otros costes que tienes que cubrir sí o sí cada mes. No tienes que pagar los colegios de los niños, no tienes que pagar la hipoteca, si ya la tienes, mal asunto, pero hay una serie de responsabilidades económicas que uno va asumiendo a lo largo de la vida, y si empieza un proyecto de cero a jornada completa y no tiene ingresos y si autofinancias el proyecto, es muy probable, es casi seguro que tus ingresos personales van a bajar comparado con un asalariado. Pues es mucho más complicado hacerlo con 40 años y 3 niños que hacerlo con 25 años y sin hijos y sin casa, ¿vale? Luego depende de la experiencia que uno tiene acumulada. ¿Qué quiero decir con esto? Si dais 1 millón de euros a una persona de 20 años, lo más probable que 800.000 euros irán a cosas no necesarias. Si dais 1 millón de euros a una persona de 45 años, con 20 años de experiencia en el sector, lo más probable es que sepa gestionar lo mejor y que no malgaste tanto dinero. Entonces, si es el primer proyecto de un emprendedor joven, lo mejor es que intente utilizar bootstrapping, que intente autofinanciarse en mayor medida que si es un emprendedor con mucha experiencia. Simplemente para evitar el mal gasto de los recursos. Y luego sigo hablando de la parte del equipo en cuanto al tipo de recursos. Cuando un proyecto propone autofinanciarse, es importante que el equipo cubra todas las partes claves del proyecto. En Atrápalo lo cofundamos cuatro personas. Si fuésemos solo 2, es poco probable de que hubiésemos podido cubrir todas las partes de desarrollo de producto, de marketing, de la dirección comercial, de la dirección general, de la dirección tecnológica. Es poco probable que 1 o 2 personas podrían hacer esto. Entonces, realmente, si uno se propone a hacer bootstrapping y no buscar financiación externa, lo que sí debería tener claro es que esto tiene implicaciones en cuanto al número de gente en el equipo fundador y en cuanto a su perfil. No debería haber brechas no cubiertas. En cuanto a la idea, las ideas que son relativamente fáciles de autofinanciarse, la base del proyecto debería ser fácil de extenderse, debería ser viral. O viral o fácil de compartir, ¿vale? Aunque no siempre es viral, ¿no? Si es un software para los negocios, pues quizás debería haber algún efecto de red, algún network effect, en que el negocio se beneficia más del proyecto si tiene otros proveedores incluidos ahí. Entonces el cliente, lo ideal es que el cliente invite a otros clientes, sea cliente particular o cliente empresa. A eso me refiero que debería ser fácil ¿ok? Luego, la idea, si tiene relativamente bajos requerimientos de capital, es más fácil autofinanciarse. Si eres programador y haces un software para empresas o cualquier otra cosa que es de software, que es intangible, es mucho más fácil que si necesitas, que si quieres hacer un servicio si quieres montar una nube tecnológica, ¿no? Entonces necesitas comprar servidores, necesitas una inversión, necesitas capital y a no ser que tengas muchos ahorros personales, es difícil avanzar. Entonces, bajos requerimientos de capital, siempre es mucho mejor autofinanciarse, mucho más fácil autofinanciarse si el proyecto no cuenta con stock. Si es un negocio de e-commerce, por ejemplo, negocios tipo Me Quedo Uno, tipo Privalia, es imposible que se autofinancien. Si necesitan primero comprar el stock para luego venderlo,
es imposible, vamos, deben ser millones que tienen en el stock que no vendido, pero sí comprado. A cambio, todo lo intangible suele hacerlo más fácil. Otro criterio para decidir si autofinanciarse o buscar financiación externa es la escala que uno necesita para llegar a punto muerto, a llegar a punto de equilibrio. ¿Necesito 1 millón de clientes? Pues chulo. ¿Necesito 20 clientes? Ya estoy cubriendo al menos los costes fijos. Bien, ¿no? Entre 20 y 1 millón hay mucha escala, pero hay que pensar, esto es un negocio masivo y necesito invertir en marketing para crecer. Entonces necesito dinero para invertir en marketing. Es un negocio donde puedo llegar a rentabilidad relativamente rápido, vale, pues puedo autofinanciar. Y luego el último punto en el checklist de autofinanciación versus financiaciones externas es el tema de autofinanciación para mí o para cada uno que está decidiendo. Estoy decidiendo autofinanciarme porque quiero cubrir la inicial fase del desarrollo del proyecto, de ejecución, y luego buscaré la financiación externa. O esto es un proyecto donde yo no quiero inversores externos porque no me da la gana y me encanta bootstrapping y quiero autofinanciarme para siempre. Es importante aclararse. Esto viene por necesidad porque nadie cree en mi proyecto, o no viene por necesidad. En realidad, teóricamente podría conseguir financiación, pero lo hago porque me gusta, porque tiene diferentes implicaciones. ¿Vale? Entonces, vuelvo al cuadro este de recursos y bueno, con este checklist, con estos puntos deberíamos tener más o menos claro cualquier proyecto que se nos ocurre o presenta, si es un buen candidato para la autofinanciación, para bootstrapping o no. Ahora, una vez decidido para hacer bootstrapping, ¿qué es lo que tiene que pasar con el proyecto? Y ahí lo que voy a contar, cuento en base de mi experiencia con Elecciones.es. Elecciones.es, al margen de ser un servicio de orientación de voto, me lo inventé como un experimento para mí mismo, para ver hasta dónde puede llegar un proyecto sin financiación ninguna. Y reconozco que es un experimento un poquito particular porque no es un proyecto de negocio. En Elecciones.es, en la última edición ha facturado, no sé, es una asociación, ha facturado en las elecciones de noviembre 10.000 euros de sus media partners. ¿Vale? 10.000 euros, pues no es un proyecto de negocio, apenas cubre gastos de servidores y esto. Pero a mí me ha servido desde el inicio para ver hasta dónde puede llegar un proyecto y cómo tiene que hacerse si lo quiero hacer autofinanciable desde el inicio, 100% autofinanciable. ¿Vale? ¿Y qué es lo que entonces tiene que pasar en un proyecto? Si ya tengo la idea decidida, ¿qué es lo que tiene que pasar en el proyecto para que el proyecto tenga éxito con mínimos recursos? Gráficamente, yo lo dibujo así. Si hay poco dinero o si la financiación es limitada, y siempre es limitada porque cuando hacemos bootstrapping tenemos dos maneras típicas de sacar el dinero que necesitamos, porque siempre se necesita algo de dinero. La primera típica es ofrecer servicios, hacer consultoría de algún tipo o servicios, si eres programador, programar para otro, ir generando caja, gastar poco y este dinero generado de una manera alternativa, invertir en tu proyecto. Esto es una manera típica de hacer bootstrapping. La segunda manera típica de hacer bootstrapping, de autofinanciarse, es tener un colchón ahorrado e invertirlo hasta que el negocio vaya generando suficientemente caja propia para autofinanciarse de esa manera. Pero de todas maneras, una u otra alternativa
nos lleva a la caja reducida, muy reducida. Entonces, lo que tenemos que trabajar mucho más es coger la idea inicial y ver cómo modificarla para que cuadre lo mejor posible con los criterios expuestos anteriormente. Y el criterio principal en cuanto a la idea es cómo conseguir que la idea se expanda, que crezca, sin tener que gastar en marketing. Porque los dos gastos principales que tiene un startup son los gastos de marketing y son los gastos personales. ¿Vale? Entonces, en cuanto a idea, tengo que cogerla y transformarla, mejorarla, doparla, tengo que hacer algo con la idea para que crezca. En caso de Atrápalo, sin tener toda esta teoría detrás, ¿qué es lo que hizo Atrápalo crecer los primeros 5 años en los cuales no nos hemos gastado en marketing más de unos 5.000 euros? 4 años Atrápalo, en los primeros 4 años Atrápalo no tenía presupuesto de marketing. Era básicamente cero. Y crecía en base en base de viralidad, de que el producto mismo, la combinación de producto atractivo con un precio descontado, era tan atractivo que la gente se lo iba comentando. Oye, ¿conoces Atrápalo? Y era suficiente como para ir doblando facturación cada año. En caso de elecciones.es, la viralidad, elecciones.es es extremadamente viral. Dura poco, son 3 semanas, 4 semanas antes de cada elección. Pero en esta época, por ejemplo, en Twitter, hay varios tweets por minuto sobre elecciones.es durante todo el día. Varios tweets por minuto es brutal. Si cada 20 segundos alguien habla de tu servicio, es realmente viral. Y no necesitas gastar en comprar banners o hacer algo. ¿Por qué es eso? Pues porque primero porque el servicio en sí da como una necesidad en sociedad no cubierta, y segundo porque la interfaz está diseñada de manera muy bonita, entra por los ojos, a la gente les gusta, les sale un resultado que les sorprende o no les sorprende, y en ese momento están ahí los botones de compartir y la gente encantada de compartir, ¿vale? Pero todo esto, en caso de Atrápalo con suerte, en caso de elecciones, porque teníamos claro que necesitamos transformar la idea inicial en algo muy viral. Todo eso os cuento para saber que hay mucho para trabajar en cuanto a la viralidad de la idea. O sea, daría para otra charla. En cuanto al equipo, claro, ¿cómo generas, cómo consigues, en caso de elecciones, experimento extremo, cómo consigo que la gente que necesito, los recursos humanos que necesito para el proyecto, cómo consigo que trabajen en el proyecto sin recibir salarios? Y al final te lleva a leer los libros sobre motivación y aprendes que la motivación económica tiene sus límites claros y que en el fondo lo que realmente nos motiva no son los salarios. Lo que realmente nos motiva es sentirse parte de algo grande, es hacer algo que, primero lo que a mí me motiva, sentirme parte de algo importante, hacer algo que yo creo que tiene sentido, trabajar con gente buena, no con gente mediocre, y aprender algo nuevo cada día. Esos son los cuatro elementos que me puse en la libreta de elecciones.es cuando lo estaba pensando, y pensé, vale, pues creemos estructura para que la gente pueda motivarse en base de estos cuatro factores. Y realmente, con paso de tiempo he podido encontrar gente a quienes les mola esto, y gente que estaba dispuesta a desarrollarlo, dotarlo de una interfaz bonita, diseñarlo, darle elementos de usabilidad, dotarlo con los contenidos necesarios. O sea, hemos podido crear un equipo muy completo de gente
muy capaz que quería colaborar en elecciones.es simplemente porque les gustó la causa y porque he sabido motivarlos de manera no monetaria. Y lo mismo, de manera quizás menos extrema, tiene que plantearse cada proyecto que quiera hacer en Bootstrap. ¿Cómo consigo gente que está alineada conmigo? Porque tiene que ser gente que está alineada. Y lo curioso es que ahí Bootstrapping ayuda. Porque si quieres puedo pasar a los beneficios. Ahí el Bootstrapping ayuda. Porque filtra uno de los puntos. Es que filtra fuera, o sea, elimina a la mediocridad. En empresas grandes necesitas sacar trabajo, tienes el presupuesto, contratas a una persona porque es lo suficientemente buena para que haga el trabajo. Si haces un proyecto de bootstrapping, lo suficientemente bueno no basta. Sabes que necesitas un equipo excelente porque en aquel cuadro sabes que es la excelencia del equipo que sustituye la falta de financiación. ¿Vale? Entonces normalmente en equipos que se autofinancian, los fundadores que lo tienen claro, lo hacen bien, intentan conseguir gente excepcional. Intentan motivarlos no en base de salario, lo cual es difícil, pero se puede hacer. Y como no hay mucho dinero en medio, la gente mediocre no aguanta en un proyecto con poca financiación, donde quizás la compensa es a largo plazo en base de stock options. No, porque la gente mediocre necesita su salario mensual, necesita su jornada de 9 a 5 y hago mis otras cosas. Entonces la gente, en realidad, la falta de financiación, y esto es verdad en el equipo y también es verdad en otros aspectos, la falta de financiación ayuda a hacer cosas mejor. Cosa que puede parecer paradójica, pero es así. Y tenéis un muy buen proverbio en español: el hambre agudiza el ingenio. Que esto resume la charla, ¿vale? El hambre agudiza el ingenio. No es que solamente se puede hacer lo mismo con poco que con más. Bueno, pues, yo tengo 200.000 euros. Ahora, ¿qué pasaría si tuviese 100.000 euros? Pues probablemente haríamos menos cosas. No, el efecto en la vida real es que con 100.000 euros muchas veces se puede hacer más que con 200.000 euros. No más en cuanto a cantidad, mejor se puede hacer. Porque despierta un instinto, el bootstrapping despierta un instinto de supervivencia, de creatividad. Hay mucha más creatividad en marketing si sabes que no tienes presupuesto de marketing. Que si tienes presupuesto de marketing, contratas una agencia, te proponen unos spots en la tele, y haces lo que hace todo el mundo. Si no tienes presupuesto de marketing, te pones a pensar, ¿cómo tengo que modificar la idea, el producto, el empaque de producto? ¿Cómo lo tengo que hacer para que sea viral? Lo haces mejor. También haces mucho mejor el tema de marcar prioridades y de mantener el foco. Si tienes mucha financiación, se te ocurre otro producto, otro servicio para añadir al servicio principal, pues lo haces porque lo puedes hacer. Si tienes caja vacía, siempre estás pensando, vale, pues voy a hacer el otro producto que se me acaba de ocurrir, o mantengo el foco en esto hasta... Y no te despistas, no hay despistes. Siempre haces solamente lo que más aporta al objetivo. En Adrábalo, desde inicio supimos que queríamos entrar en el sector de restaurantes. Y tardamos 6 años o 5 años para abrir el producto de restaurantes. No es porque no sabía. El problema de falta de exceso de capacidad y de la posibilidad de reducir el precio para atraer nuevos clientes, estaba claro que el sector era bueno para este tipo de planteamiento de Adrábalo. Pero no lo pudimos hacer y quizás con más dinero hubiésemos podido
hubiésemos podido avanzar más rápido. Esto es la desventaja, ¿no?, de autofinanciarse. Puedes perder oportunidades, pero al mismo tiempo ganas con el foco y con marcar bien las prioridades. El beneficio obvio es el primero, que ganas independencia. Si no tienes inversores externos, nadie te está cuestionando la estrategia, nadie te está imponiendo su criterio, eres el rey. Haces lo que consideras correcto que hagas. He hablado de más foco, he hablado de más creatividad, he hablado de que no aguantan, se caen la gente mediocre. Y luego, si bootstrapping es solamente la fase, no es estilo de vida, si es la fase del proyecto, ayuda mucho en el momento cuando uno decide ir a pedir financiación externa. Si empiezas como un proyecto autofinanciado, y luego después de 1 año o 2 años o unos meses vas a buscar financiación, tienes todo un track record, toda una tracción demostrada y demostrada que los inversores suelen valorar mucho. Porque has hecho mucho recorrido sin buscar financiación externa con pocos recursos. Entonces, primero demuestras que la idea es algo que el proyecto es algo que para ti es importante, porque has estado dispuesto a asumir los sacrificios que van con bootstrapping para llevarlo adelante. Envías una señal de compromiso sobre todo hacia futuros inversores externos que se valora mucho. Y otro beneficio, pues, temporal, en caso de que sea una fase y no un estilo de vida bootstrapping, es que realmente en los primeros meses de cada proyecto, la gente, los emprendedores suelen dedicar muchas horas a la búsqueda de financiación. Muchas horas. Significante porcentaje del tiempo va a algo que no hace crecer el negocio, no hace crecer la facturación, las visitas o la métrica de éxito del proyecto. Los proyectos que se autofinancian tienen pocos recursos y quizás pierden tiempo haciendo cosas un poco productivas porque no tienen secretaria, tienen que ir a comprar el papel, tienes que hacer todo si te autofinancias, porque no puedes pagar recursos. Pero no tienes que perder tiempo para buscar la financiación externa. En Elecciones.es no hay necesidad de mucha financiación y nunca lo hemos planteado como un proyecto empresarial, así que nunca hemos buscado financiación externa. En Atrápalo sí la íbamos buscando, y 2 de los 4 varios días de la semana iban hablando con los posibles inversores, con 2 de los 4, 50%, no era 50% del tiempo porque no eran todos los días, pero es un porcentaje importante que se dedica a preparar el business plan bien, a una serie de cosas que quizás autofinanciándose en la parte inicial del proyecto nos ayuda a coger. Ok. Si algo se os debería quedar de esta charla es este gráfico. Y luego, para resumirlo, he cogido 3 frases porque me gustan y creo que reflejan bien lo que debería ser bootstrapping. La primera es de Steve Jobs: Stay hungry, stay foolish. Que va, otra vez hablamos de hambre y otra vez es un poco el mismo tema. El hambre agudiza el ingenio. El bootstrapping, si es el último recurso que el emprendedor tiene porque nadie le quiere invertir, también se puede hacer, pero no es lo ideal. Lo ideal es entender que bootstrapping nos ayuda a hacer más con menos, no simplemente igual con menos. Nos ayuda a hacer más con menos. Lo ideal es que sea una opción, una decisión voluntaria. Yo quiero hacer bootstrapping porque entiendo las ventajas que me aporta autofinanciación y las quiero aprovechar.
La segunda frase va relacionada con el equipo. Es un proverbio inglés: a friend in need, friend indeed. Realmente, si haces bootstrapping, el equipo con el cual trabajas, porque pagas casi siempre los salarios bajo mercado e intentas motivarlo de otra manera, suelen ser equipos muy cohesionados, que duran mucho tiempo, si se eligen bien, y que realmente en muchos casos se convierten en amigos, además de ser compañeros del proyecto. Y luego la tercera frase es de Gandhi: find purpose, the means will follow. Y va relacionada con el tema de ideas. Si necesitamos autofinanciarse, no tendremos dinero para el marketing en el sentido de palabra tradicional. Entonces, necesitamos convertir la idea en una causa. En el caso de elecciones es obvio, es una causa, ¿vale? Si es un proyecto, necesitamos hacer algo con la idea para convertirlo en una causa. Muchas veces los proyectos el consejo típico de proyectos que se autofinancian es buscar una referencia, buscar como si fuese un enemigo, buscar a alguien para hacer fácil entender el objetivo de todo esto. El objetivo no es hacer una empresita, no. Los proyectos que se autofinancian, que hacen bootstrapping, tienen éxito si lo convierten en una causa, en algo que va más allá de ganar dinero, hacer beneficio y eso, en algo que apasiona a los usuarios. Yo lo dejaría aquí. Hemos cubierto más o menos media hora y os agradezco la atención y vamos a las preguntas.